Examen final del 25 de enero de 2013 de Farmacia de Alcalá. Vamos a hacer la primera pregunta, que corresponde a la zona del primer parcial. Y estas reacciones que voy a haceros, que os voy a explicar, que sepáis que las podían poner perfectamente en un parcial en el mes de octubre. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos han puesto, qué es lo que nos preguntan. Quiero que veáis que aquí he planteado los cinco ejercicios que hay. El apartado A es un epóxido asimétrico que hay que romperlo con un nucleófilo en un medio ácido y me dicen que da una mezcla A y B. El segundo apartado es el tratamiento de una molécula de alcohol en un medio ácido caliente, lo que corresponde a un proceso de eliminación de tipo 1. La siguiente reacción es el tratamiento con bromo en presencia de un transportador, lo que corresponde a una sustitución electrofílica aromática en una molécula en la que tendremos que elegir en qué anillo se hace la reacción y dentro del anillo elegido en qué posición se hace a su vez y por qué razón. Luego tenemos en el apartado D una molécula de alqueno con isomería de tipo E a la que se le hacen la reacción del diborano, la adición de agua en medio ácido y la reacción de hidrogenación. Y el último apartado es una reacción de tratar con mezcla sulfonítrica, es decir, de nuevo una sustitución electrofílica aromática en un anillo en el que nos encontramos dos agrupamientos claramente identificables, uno de ellos como un agrupamiento electrondador o activante, potentemente activante, y un agrupamiento nitro claramente electroatractor o desactivante. Quiero que observéis que los dos efectos se superponen. El agrupamiento metoxi orienta y activa su orto, su otra orto y su posición para. Mientras que el agrupamiento nitro desactivante, las posiciones a las que afecta son su posición orto, orto y su posición para. Es decir, el efecto del grupo activante y del grupo desactivante se superponen creando un conflicto. Pero los efectos de los activantes predominan sobre los efectos del desactivante. Tiene más importancia el grupo activante. Por tanto, no voy a hacer la reacción aquí, que además espacialmente es muy apetecible. La reacción la voy a hacer en las posiciones orientadas en orto para respecto al metoxi. Esta la voy a descartar por motivos estéricos y cualquiera de ellas me daría la mezcla de compuestos. Por tanto, tendremos que sugerir que con mezcla sulfonítrica se me forma parte de este isómero y parte de este otro isómero. Bien, este sería el apartado final. Vamos a ir limpiando la pizarra haciendo estas reacciones. La reacción con hidrógeno paladio transformaría la molécula de alqueno en una molécula de alcano saturado. Y en esta molécula de alcano saturado tenéis que ver que no se genera ningún centro esterogénico, por tanto es una cadena de propano con un agrupamiento fenilo, el 1-fenilpropano o el propilbenceno, como queráis llamarlo. El tratamiento con agua en medio ácido es el proceso de adición por un mecanismo de adición electrofílica, donde el mecanismo, os lo recuerdo, transcurre a través de carbocationes. Vamos a pintar el fenilo así para que lo veamos mejor y vamos a recordar que la reacción se inicia no atacando con el agua no puede atacar al doble enlace, sino que los electrones del doble enlace afectados por el protón generan el complejo pi que evoluciona al mejor intermedio de reacción. En este caso, el mejor intermedio de reacción es el carbocatión resonante. Ya sabéis que el carbocatión es un orbital vacío y que a ese orbital vacío le vamos a atacar con la molécula de agua. Por tanto, como se entiende que a ese orbital vacío le podemos atacar por el plano de arriba o por el plano de abajo, el alcohol que se va a formar es una mezcla racémica de los dos enantiómeros. Me aparecen la mitad de las moléculas en configuración R y la otra mitad en configuración S. Y nos vamos a la última reacción, la reacción del diborano. La reacción del diborano creo que nos va a generar un centro esterogénico, pero no lo voy a analizar porque
me parece que lo importante aquí va a ser que veáis que si aquí tengo el hidrógeno y aquí tengo el agrupamiento fenilo, pues la molécula de borano, ¿cómo se orientaría? Tiene isomería de tipo E, es decir, los agrupamientos más importantes, que es a un lado el metilo y al otro lado el agrupamiento fenilo, se ubican a distintos lados del doble enlace. Aquí tenemos el hidrógeno, el boro con los otros hidrógenos. Aquí hay un mecanismo concertado, se forma este compuesto, se le hace la rotura con peróxido de hidrógeno alcalino y se forma el alcohol anti-Markovnikov. Bien, con esto tenemos este ejercicio hecho. Vamos con bromo transportador en este anillo aromático. En este anillo aromático entiendo que lo que hay que hacer es analizar que este anillo, que os lo marco aquí en color marrón, se encuentra activado por el efecto de cadena, por el efecto inductivo de esa cadena carbonada. Luego este anillo reaccionaría sin grandes problemas en las posiciones orto y para, y además es más reactivo que el benceno. En cambio, en el otro anillo, no solamente tenemos exactamente el mismo efecto de cadena, activante, sino que le tenéis que superponer el efecto que pueda producir el átomo de halógeno. El átomo de halógeno, ya sabéis, o los halógenos, ya sabéis que son un punto conflictivos, porque aunque orientan a ortopara, en realidad son grupos desactivantes. Es decir, ¿qué anillo prefiero? ¿El que solo tiene el efecto activante de la cadena carbonada? ¿O el que, además del efecto activante de la cadena carbonada, tiene el desactivante del átomo de halógeno? Pues hombre, lo tenemos claro, en el anillo aromático que está solamente con un activante. Y ahí haríamos la reacción de sustitución electrofílica en las posiciones ortopara, cuyo mecanismo lo hemos analizado cientos de veces, que sabéis que es los intermedios de Wheeler, y contar que aparece un 50%, un 50% sería, bueno, más o menos, en posición para y también en posición orto. Y nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una reacción de deshidratación. Aquí tenéis una molécula, una función alcohol, que he querido decir, y vamos a desarrollarla un poquito más para que veáis aquí este fenilo que estaba pasando un poco desapercibido, nos va a dar que pensar. Señores, ¿cómo era el mecanismo de la deshidratación? Pues en medio ácido protonábamos, formábamos el compuesto de oxonio, y de aquí se formaba, perdiendo ya la molécula de agua, que era un buen saliente, se formaba el carbocatión. Hemos formado un carbocatión. ¿Tenemos expectativas de mejorar ese carbocatión por algún proceso de transposición o de resonancia? Sí, hay la posibilidad de hacer una transposición de un hidrógeno, porque al hacer esta transposición, fijaros cómo el carbocatión, que en un primer momento apareció como secundario, se nos acaba de transformar en un carbocatión terciario resonante. Bien, hemos hecho la transposición, ¿y hacia dónde formaríamos el doble enlace? Yo lo formaría hacia este lado, porque hacia este lado se generaría el alqueno más sustituido, el alqueno de 6F. Es decir, para mí ese es el producto final. Os recuerdo que aquí en el producto inicial estaba el alcohol y el doble enlace aparece en otra zona de la molécula. Y el último apartado que nos ponen es el tratamiento de una estructura epoxídica, con un centro esterogénico, que ahora lo analizaremos. Aquí hay un agrupamiento fenilo. Me dicen que lo tratemos con metanol. Bueno, la rotura me dice que dan dos productos. Vamos a ver, me dicen que lo trate con la molécula de alcohol, que es un nucleófilo. En medio ácido sabemos que se protona, forma el compuesto de oxonio, y el mecanismo transcurre a través de la formación de un carbocatión. Y a ese carbocatión le podemos atacar, en teoría, por abajo o por arriba. Luego eso nos daría una mezcla racémica, porque la molécula que formáis tiene un estereocentro, aparece con un estereocentro. Y en este estereocentro, ya os digo, la mitad son R y la otra mitad son S. Y con esto habríamos visto el problema número 1, claramente preguntable también en el mes de octubre.